Bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos un invitado de súper lujo, el economista Daniel Calle. Vamos a estar conversando con él sobre la amnistía, que es un tema que muchos de ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios. Y por supuesto, vamos a aprovechar la gran experiencia de nuestro invitado para hablar un poquito de temas económicos. ¿Cómo ve la economía de España en este momento? ¿Cómo ve la economía en Europa, considerando los conflictos bélicos? Y por supuesto, cómo ve la economía en Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme al programa y es un auténtico placer. Gracias. No, todo lo contrario. Vamos a entrar entonces de lleno en el tema que nos interesa y es el tema de la amnistía. Cuénteme un poquito qué significa la firma de la amnistía para el ciudadano común, porque a veces la gente cree que estas cosas que se deciden en las cámaras no los afectan. Y quisiera que usted desmitificara este tema y explicara muy bien cómo va a afectar al común de los mortales la firma de esta amnistía que sabemos que Pedro Sánchez ha pactado con Puigdemont. Bien, yo creo que es importante dar un par de pasos hacia atrás para recordar varios elementos que muchas veces en los países hermanos no se tienen en cuenta, ¿no? El primero es que en España nadie está perseguido por sus ideas políticas. En España, los partidos que defienden la independencia de una región no solamente son legales, sino que además participan de las instituciones, Parlamento, Senado, también, por supuesto, están en coalición en en algunas regiones y también, obviamente, gobernando en otras regiones. Esto es importante entenderlo porque hay que diferenciar por qué el señor Puigdemont y las personas que se intentan amnistiar están fugados, están prófugos, no es por sus ideas, sino por haber utilizado fondos públicos y utilizado las instituciones del Estado para llevar a cabo un golpe de Estado, que es un proceso completamente inconstitucional y un proceso de ruptura de lo que es la unidad nacional y el orden constitucional. Recordemos que el señor Puigdemont, además, el presidente de la Generalitat, de la Generalitat de Cataluña, para los que nos ven, es el representante del Estado en Cataluña, no es un virrey o una especie de mandatario independiente, ¿no? Bien, una vez que entendemos por qué Puigdemont está prófugo, es porque no quiere venir a España a responder ante la ley de los delitos de incitación al terrorismo. Hubo todo tipo de asaltos a la policía, al mobiliario público, a la propiedad pública, malversación de fondos públicos y, por supuesto, también de utilización de las instituciones para subvertir el orden constitucional. ¿Y por qué la amnistía? La amnistía era algo que se consideraba una línea roja por parte de los partidos constitucionalistas, sea el Partido Socialista, el Partido Popular, etc. El Partido Socialista, hasta el día anterior a las elecciones generales de España del 23 de julio, estaba completamente en contra de la amnistía. Decían, ni va a haber amnistía, ni va a haber referéndum, bajo ningún concepto. La hemeroteca es enorme por parte del presidente, de los ministros y de los líderes del Partido Social. ¿Qué es lo que cambia? El 23 de julio, las elecciones generales en España, el Partido Socialista pierde las elecciones y además la suma con los partidos con los que había tenido coalición de gobierno no le llega para mantenerse en el poder y para, obviamente, dar por válida una investidura. Para ello necesitaba los 7 votos de este partido independentista, Junts pel Cat, liderado por Puigdemont. Y la exigencia de Puigdemont era la amnistía, ¿no? Tenemos que entender la diferencia entre una amnistía y un indulto. Un indulto es algo que el gobierno, el presidente, concede cuando el delincuente o la persona que ha cometido el delito ha cumplido parte de su condena, ha sido condenado y se arrepiente. Ha habido amnistías en España y en otros países en las que obviamente ha habido una amnistía, por ejemplo en España, con el cambio de régimen porque hubo una serie de presos políticos que sí estaban encarcelados en la época de Franco por sus ideas.
Entonces, cuando cambia la democracia, obviamente, pues hay una ley de amnistía lógica. Esta es la primera vez en la historia democrática en la que se dicta la ley de amnistía por parte del prófugo, del delincuente. Es decir, no es una ley de amnistía que se haga en la que el prófugo, la persona que ha cometido el delito, las personas que han cometido el delito reconocen que lo han cometido, están arrepentidos, dicen que no lo van a llevar a cabo, etcétera, sino todo lo contrario. Lo que dicen es simplemente si quiere los 7 votos que necesita para la investidura, señor Sánchez, lo que tiene que hacer es una amnistía ad hoc. Una amnistía no solamente que cubra cualquier contingencia posible por la que un juez pueda, digamos, poner un pleito o llamar o imputar al señor Puigdemont. Esto es ya de por sí increíble porque se tiene que hacer una amnistía extremadamente vaga. Y lo más importante, es una ley de amnistía dictada por el prófugo delincuente para exonerarle de cualquier posible delito que se le pueda atribuir por parte de un juez antes de que se le condene o se le impute. Yo creo que esta es la parte más grave. Es decir, esto es una ley de amnistía literalmente a cambio de poder. Esto no ha existido jamás en ninguna democracia consolidada y es literalmente una destrucción del orden constitucional y de la legalidad y lo que es un sistema democrático serio en el que los políticos, por supuesto, están sujetos a la ley como cualquier otro. Los políticos no pueden ser, digamos, los que digan qué es legal, qué no es legal, cómo es legal y saltarse todos los límites y todos los mecanismos y contrapoderes que tiene una democracia consolidada. Por lo tanto, literalmente, una ley de amnistía hecha a medida del prófugo, que el prófugo además, a medida que iban pasando las semanas e iban apareciendo posibles nuevas imputaciones, añadía nuevos elementos y literalmente una ley a cambio de poder, una ley de literalmente impunidad a cambio de poder, sin ningún nivel de arrepentimiento, sin ningún nivel de cambio de opinión, sino todo lo contrario. Ok, muy interesante la radiografía. Ahora, ¿por qué Puigdemont necesita la amnistía? Yo sé que él trató de independizar Cataluña, una especie de golpe de Estado. ¿Usted cree que Puigdemont quiere volver a España para repetir lo mismo? Porque yo pienso que sí. Claro. Obviamente, efectivamente, como tú bien explicas o infieres, claramente Puigdemont necesita la amnistía para volver a España además sin el más mínimo riesgo de sufrir consecuencias penales y económicas, importante también entender esto, por las acciones llevadas a cabo, y además que tenga la posibilidad, ya con 2 cambios legislativos muy importantes, porque tenemos que entender no solamente la ley de amnistía, es que ha habido también otra ley que acordó el Partido Socialista para mantenerse en el poder junto con otro partido independentista, Esquerra Republicana de Cataluña, que es reducir la pena de malversación de fondos públicos y eliminar el delito de sedición. Entonces, delito de sedición eliminado, reducción a prácticamente testimonial la pena de malversación de fondos públicos y además ley de amnistía, es literalmente un cheque en blanco para que llegue Puigdemont, aparezca en España y repita de nuevo ese golpe de Estado, esa ruptura del orden constitucional, esta vez sabiendo que ha dinamitado previamente todos los mecanismos del Estado de Derecho para evitar una acción de ese calibre, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con usted. Ahora, ¿qué implica la amnistía en términos legales y sobre todo en términos económicos? Hombre, yo creo que en términos legales lo primero que es la evidencia de la ruptura en la igualdad ante la ley. Cualquier ciudadano
que por un momento imaginen los que nos están viendo un ciudadano que decide que no va a pagar impuestos. Todo el peso de la ley y del Estado de Derecho recaerá sobre esa persona por no pagar impuestos. Y sin embargo, un político, cuando decide utilizar el dinero público para una veleidad megalománica e independentista y además saltarse todas las leyes que le limitan en cuanto a su poder, lo puede hacer, ¿no? Entonces, lo primero que es destruir esa igualdad ante la ley que tenemos todos, los políticos, los ciudadanos, etcétera, estar todos bajo el imperio de la ley y los contrapesos que debe tener un sistema democrático. Desde el punto de vista económico, introduce la inseguridad jurídica absoluta, porque claro, lo que está mostrando ante el mundo es que hay un gobierno que, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de introducir cambios muy profundos legislativos que en realidad suponen un cambio del orden constitucional por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, lo que genera literalmente es inseguridad jurídica inmediata, ¿no? Yo creo que eso también es clave. Mucha gente piensa, bueno, mucha gente en el arco de la izquierda dice, ¿a usted qué le importa la amnistía? Si total, eso no le afecta a usted le afecta. A usted le afecta enormemente el hecho de que se cree una estructura alrededor del poder político que permita al poder político saltarse todos los límites de los contrapesos que tienen en las democracias liberales los gobernantes y literalmente instaurar una autocracia por interés político. Es como si hubiera ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Efectivamente, es literalmente lo mismo que un sistema autocrático en el que el poder político, digamos, se crea unas leyes que no solamente le permiten hacer lo que quiere, como hemos comentado antes, sino que además le elimina cualquier riesgo, porque claro, en cualquier democracia consolidada, incluso en democracias que son relativamente frágiles, hasta el presidente del gobierno puede estar sujeto al escrutinio de la ley, de los jueces, por supuesto, y de los límites constitucionales, que al final es lo que tenemos que entender, que las leyes no se hacen para que los gobiernos puedan hacer lo que le venga en gana o lo que le convenga al presidente de turno, que las leyes se hacen para limitar las veleidades y las tentaciones autoritarias de los gobiernos por aritmética parlamentaria en este caso, ¿no? Ahora, yo vi un video suyo y se lo recomiendo a toda mi comunidad, ir al canal de Daniel Lacalle y ver ese video. Pero usted mencionaba algo que me llamó mucho la atención y es que la amnistía pasará con carácter de urgencia. ¿Por qué eso es importante? Claro, ¿por qué es urgente desde el punto de vista del gobierno? Porque porque necesitaba mantenerse en el poder. O sea, cualquier persona que, digamos, pongámonos por un segundo en la piel de una persona que intenta defender que el Partido Socialista ha cambiado de opinión por una cuestión de convivencia, por una cuestión de mejorar la relación con el independentismo en Cataluña. Imaginémoslo por un momento. Bien, llevaría dos cosas. Uno, diría a sus votantes, hemos cambiado de opinión por 7 votos por esta ley. Entonces, lo que haría sería una consulta, un referéndum a nivel nacional para demostrar que sus votantes están a favor de esa amnistía y segundo, llevaría la ley por el procedimiento ordinario. ¿Por qué la lleva por el procedimiento extraordinario y urgente? Porque lo necesita para que en el periodo que tiene limitado el candidato del Partido Socialista para llevar a cabo una investidura, le voten los 7 votos que comentaba antes que necesitaba de Junts pel Cat, los independentistas que exigían la amnistía. Es decir, los independentistas le decían, un momento, nosotros no le vamos a dar los 7 votos a cambio de una promesa. Nosotros queremos ver la ley de amnistía y por eso la tiene que tramitar por el proceso urgente. Claro, si no, no tiene los 7 votos. Y entonces, en la sesión de investidura de Pedro Sánchez,
no le habrían votado ni en primera ni en segunda instancia y por lo tanto tendría que haber ya convocado nuevas elecciones. Como había perdido las elecciones y además las puso en un día específico, ¿no? En medio de julio, cuando la mayoría de los españoles están en vacaciones, un porcentaje importante, etcétera. Pues claro, si no hubiese salido la investidura a la primera o a la segunda, ¿qué es lo que ocurre? Que tendría que haber convocado elecciones y entonces la probabilidad de haber perdido más votos, ya que se ha entregado a los independentistas, algo que una gran parte de los votantes socialistas no están de acuerdo, y además había perdido ya, no solamente había perdido las elecciones, sino que es que el socio preferente Sumar, que se llama Sumar, ¿no? que es una especie de frente amplio para ciudadanos de Chile, tuvo un mucho peor resultado que en las elecciones anteriores había tenido su, digamos, marca previa que se llamaba Podemos. O sea que si realmente la amnistía fuera sometida a través de un referéndum para que los españoles votaran, ¿usted cree que los españoles hubieran elegido esta amnistía o no? Yo estoy seguro de que no, y el que también está seguro es Pedro Sánchez, porque si no lo habría hecho. Si el proceso ha sido un proceso intelectual, como intenta vender él, de reflexión, que le ha hecho cambiar de opinión, él dice siempre que él no miente, que él cambia de opinión, ¿no? Entonces, si es un proceso, ¿verdad? Si es un proceso intelectual y que lo único que ha hecho ha sido cambiar de opinión y que es bueno para los ciudadanos, debería haber presentado en su programa esa ley de amnistía. Es que es importante recordarle a los que nos están viendo que hasta el día de las elecciones del 23 de julio, la postura del Partido Socialista con respecto a la amnistía a Puigdemont era que era una línea roja infranqueable y que lo único que podía hacer Puigdemont, y cito al que es el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, el señor Bolaños, que lo único que podía hacer era venir a España y enfrentarse a los jueces, ¿no? Enfrentarse a un proceso legal. Bien, pierde las elecciones, no tiene suficientes apoyos con los partidos que le habían apoyado, necesita los 7 votos de Puigdemont y además necesita la ventana de una investidura en la que falle la investidura del que ha ganado las elecciones, el Partido Popular, se presente él y saque adelante la investidura con los votos de Puigdemont. Si no hubiese pasado la ley de amnistía por vía urgente, no hubiera tenido los votos de Puigdemont y estaríamos en un segundo proceso. Wow. Ahora, mucha gente en el canal a mí me pone que el rey Felipe podría no firmar esta amnistía. Me encantaría que usted lo aclare. A ver, yo creo que es que eso se ha creado una retórica y una narrativa completamente falsa. El rey en España es una figura constitucional, pero es una figura representativa. Y no decide qué leyes se ponen en marcha y qué leyes no se ponen en marcha. Para eso hay unos mecanismos que son los recursos al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, que además tienen que hacerse una vez que se ha puesto en marcha la ley. No vale cuando hay un proyecto, ¿de acuerdo? Como dice explícitamente el Constitucional. El rey no puede decir, a mí no me gusta esta ley, no la firmo. Es más, si el rey hiciese eso, además de generar un conflicto constitucional y un conflicto político en España, daría exactamente igual, la ley se llevaría a cabo. ¿De acuerdo? O sea, el rey no puede decir yo no firmo esta ley, porque tampoco puede hacer otras leyes con las que puede que él esté de acuerdo. Al final, él es el representante de todos los... Y hay mecanismos, la democracia, que permiten que los poderes políticos, que la sociedad civil lleve a cabo los cambios legislativos y que, bueno, recurra a una ley, pero no es el rey firma o el rey deja de firmar lo que lo cambia. El rey no puede cambiar. El rey, de hecho, lo que hace es, en realidad está simplemente refrendando lo que el presidente o presidenta del Parlamento le dice que ha llegado vía parlamentaria. Es decir, el Parlamento aprueba una ley, la presidencia del Parlamento la firma
confirmando que se ha aprobado y el rey refrenda lo que la presidencia del Parlamento ha aprobado. O sea, básicamente no hay manera de parar esta amnistía. No, sí hay manera, hay Sí hay muchas. manera. Pero ¿Cómo? pero no caigamos en el error de entrar en teorías de la conspiración, de que va a ser el rey como si fuese una especie no sé, de De caballo blanco. todopoderoso, ¿no? De Sí, no, el todopoderoso. rey. España tiene una democracia parlamentaria, una monarquía parlamentaria en la que el rey tiene unas funciones representativas. Pero es importante entender que hay maneras, ¿no? La primera, por supuesto, es el propio proceso legal, ¿no? Es decir, la instrumentalización de la ley no es fácil, porque como la ley es tan abierta, la ley es tan abierta que no tiene ningún sentido, porque en realidad es como, imaginen por un momento, y perdónenme que le haga una especie de broma, pero es como si yo digo, por favor, hagan ustedes una ley por la cual me vayan a exonerar de todos los delitos que haya cometido y los que cometa, dependiendo de... No. Entonces, yo creo que tanto por el lado parlamentario como por el lado legal, como por los distintos aspectos de, bueno, pues la posición de la Unión Europea, etcétera, todos esos factores son importantes y obviamente está el recurso al Tribunal Constitucional. Los ciudadanos también pues, debaten que si el Tribunal Constitucional tiene una mayoría de magistrados cercanos al Partido Socialista, bueno, pero tenemos que ser conscientes de que hay una serie de mecanismos en las instituciones independientes que pueden permitir que esa ley de amnistía no salga adelante. Y Daniel, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ¿podría hacer algo? Sí, claro, yo creo que es muy claro. Hay ahora elecciones en el País Vasco, hay elecciones a la Unión Europea. O sea, el ciudadano tiene todo el derecho de votar diciendo, me han engañado ustedes, me han engañado. Porque es que los ciudadanos que han votado al Partido Socialista, especialmente en Cataluña, piensen por un momento que el Partido Socialista ha sacado unos resultados mejores en Cataluña de lo que se esperaba en las elecciones generales y eso le ha ayudado a mantener un número de votos relativamente elevado, aunque perdió las elecciones, hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos de Cataluña votaron al Partido Socialista de Cataluña en las elecciones generales como muro de contención al independentismo. Recordemos que en Cataluña no hay una mayoría suficiente independentista ni una mayoría independentista. Hay un montón, un porcentaje que es claramente una sociedad dividida por la mitad de personas que no están de acuerdo ni mucho menos con la amnistía y mucho menos con la independencia. Bien, pues muchos ciudadanos de Cataluña votaron en las elecciones generales al Partido Socialista de Cataluña, la parte catalana del Partido Socialista de Obrero Español, como muro de contención al independentismo, para encontrarse que por 7 votos, todos esos votos que le habían dado a un partido constitucionalista y antiamnistía y antiindependencia, para lo que han servido ha sido para no solamente darle más poder y más capacidad al independentismo, sino para regalarles algo que demandaban y que todos los partidos constitucionalistas... Terrible, los engañaron, básicamente. Vamos. Y además es tan evidente que si de verdad el Partido Socialista se creyese esa propaganda que ha creado diciendo que la ley de amnistía es buena y que los ciudadanos lo van a entender y que ellos sí que saben, etcétera, etcétera, pues como decía antes, que hagan un referéndum, que llame a nuevas elecciones y que ponga en su programa vamos con la ley de amnistía que es buena para todos y que vaya, y obviamente si va, que vaya por el procedimiento ordinario. Lo que han hecho ha sido todo lo contrario. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué concepto usted tiene de Pedro Sánchez? Le hago esta pregunta porque, al menos en Latinoamérica, la imagen que tenemos de Pedro Sánchez es la de un hombre sin palabra, un hombre capaz de pactar para mantenerse en el poder, un hombre que además quiere impulsar la estatización. Pero bueno, ¿qué concepto tienen en España de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que el concepto
mío particular, pues es irrelevante, ¿no? Yo creo que sus acciones son lo que me preocupa, ¿verdad? Hemos visto un presidente que dijo que bajo ningún concepto un político debería indultar a otro político. Pero, con esto se presentó él como gran cambio, ¿verdad? Sí. Lo primero que hizo, en cuanto necesitó los votos de los independentistas, fue indultar a los que ya estaban en la cárcel, ¿de acuerdo? También es un señor que dijo que había que sacar la intervención constante de los políticos en las instituciones independientes. Lo primero que ha hecho, meter en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional, en el CIS, en el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, etcétera, en correos, en todos, permear todas las instituciones de personas no, ojo, no de ideología socialdemócrata, sino personas que sean de adhesión incondicional al presidente. Es decir, la gran diferencia entre Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, otros líderes del Partido Socialista, es el personalismo. No es el partido, es él, ¿no? Y yo creo que ese es el gran elemento. Es muy parecido, cualquiera que nos esté viendo desde los países hermanos, pues puede entender el parecido con la forma de actuar del kirchnerismo. Es muy parecido con la forma de actuar de López Obrador o de Gustavo Petro. Totalmente de acuerdo con usted. Ahora, una pregunta que le quiero hacer. Una vez que se firme la amnistía, pongámonos que se firma, ¿qué repercusiones va a tener esta firma a futuro en España en cuanto al Estado de Derecho y también en materia económica? Porque usted lo acaba de mencionar. Esta inseguridad jurídica al final se traduce en que las empresas la van a pensar dos veces antes de ir a España a invertir. Pongámonos a pensar en una persona que tiene dinero y que quiere invertir, pues España no va a ser un país atractivo para la inversión extranjera. Bueno, y los efectos se notan, ¿eh? Porque la inversión extranjera en España en el año 2023 cayó un 18%, porque la inversión está todavía casi un 50% por debajo de los niveles del año 2018, la inversión extranjera. Eso no son casualidades, ¿no? Porque también tenemos que recordar que en este periodo hemos visto un boom mundial de la inversión extranjera en muchísimos países, ¿no? ¿Verdad? Y además hemos visto cómo España podría haber atraído una enorme cantidad de inversión de los países de Latinoamérica en el proceso, pues, de expansión de muchas empresas, etcétera. Eso ya se nota, ¿no? Yo creo que el efecto más importante es el de la aleatoriedad política en los procesos que se supone que son independientes y los procesos legislativos. Es decir, no es que se diga que un gobierno está apoyando una serie de iniciativas legislativas que tienen como objeto, pues, fortalecer la economía y a la vez seguir lo que es su ideario político o su ideología. Es que aquí ¿cuál es la ideología? La ideología es que se mantenga en el poder el presidente. Es que una ideología sanchista. Claro, es que tenemos que darnos cuenta que el constructo tan falaz de decir que es que la amnistía es de izquierdas es una mentira. Es una mentira porque la amnistía, la reducción, y ya no quiero contar la reducción del delito de malversación. Es que este señor ha llegado al gobierno diciendo que él iba a traer la limpieza en la política. Y una de las leyes que implementa es una reducción de las penas por malversación de fondos públicos a políticos corruptos. Es que es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, pues, conforma una visión de las oportunidades para invertir en un país como España, que tiene todos los ingredientes para atraer inversión más que ninguno, y en el que de repente, pues, lo que la gente puede asumir es que se van a dar cambios legislativos y regulatorios dependiendo de los intereses personales del presidente. Ahora, ¿usted cree que una vez que se firme esta amnistía, en caso que se firme, vamos a ver empresas marchándose de España? ¿Qué repercusión económica usted prevé? Hombre, nosotros en España tenemos la bendición doble, ¿no? De estar en la Unión Europea y de estar en el euro. Eso no lo podemos infravalorar
porque los que hemos vivido la época en la que en España no teníamos la moneda del euro y no teníamos a la Unión Europea como paraguas de defensor de las libertades y de la seguridad jurídica, pues yo creo que es importante tener eso en cuenta porque eso claramente mitiga el impacto. Pero no podemos olvidar que los datos empíricos es que en España hay 50.000 empresas menos que había cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno. El dato empírico es que la inversión extranjera está casi un 50% por debajo de los niveles donde estaba en el año 2018. Y el dato empírico es que la economía española ha rebotado un 2,5 puntos en el periodo 2019 a 2023, tirando masivamente de deuda gracias a que estamos en la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto? Pues yo creo que hay mucha esperanza en la sociedad civil, en la acción de las instituciones independientes, de los jueces y de la Unión Europea. Así que prefiero ser relativamente. Ahora, ¿usted cree que Pedro Sánchez quiere estatizar empresas, como crear estos modelos socialistas donde es el Estado el que tiene el control de la economía, que ya está probado que eso es lo peor que puede pasar, porque somos los seres humanos en libertad, ¿no? Bien lo dice Milei, los que podemos hacer cambios, realmente crear bienes, producir? Lo peor que le puede pasar a un país es tener un gobierno que tome las decisiones. Eso es lo peor. Entonces, ¿usted cree que eso es lo que pretende Sánchez? Claramente. Vamos, creo que no hay ninguna duda. Creo que ni siquiera lo esconde, ¿eh? Está intentando asaltar a empresas privadas, tomando posiciones con dinero público en empresas que son privadas. Está utilizando la regulación y la legislación y la fiscalidad para, pues para intervenir al máximo la economía. Ha introducido leyes que ponen en riesgo la propiedad privada, en la que el propietario de una vivienda no tiene seguridad, ¿no?, con respecto a que le puedan ocupar la casa, etcétera. Entonces, efectivamente, es muy parecido. Claro, nosotros, en España miramos muchas veces a Argentina con cierta distancia, como si aquello fuese algo raro, ¿no? Pero la argentinización, la introducción de un peronismo a la europea en España es paso a paso, pero absolutamente claro. Y además, el socio de gobierno que tiene el Partido Socialista, Sumar, es exactamente lo mismo que Frente Amplio y es exactamente lo mismo que el populismo que ha asolado Latinoamérica, financiado por Venezuela y por Cuba, entre otras cosas, porque sus líderes son los mismos que aparecieron bajo la marca Podemos y que venían todos de asesorar a Correa, de asesorar a Chávez y a Maduro y de adorar a Castro y de tener una posición privilegiada con Ortega en Nicaragua, etcétera. O sea, esto no es un gobierno. Esto no es un gobierno de tecnócratas, esto es un gobierno de ideólogos. Es un gobierno de ideólogos que han abandonado la socialdemocracia o la visión de una economía de libre mercado con una protección social, que era lo que siempre ha tenido España, para intentar, que yo espero que no lo consigan, para intentar adentrarse y permear todas las instituciones, tanto las públicas como... ¿Usted cree que Pedro Sánchez se va a convertir en un dictador? A ver, dictador no es lo que se va a convertir, porque es evidente que los mecanismos democráticos le están frenando muchas cosas. Ellos se enfadan mucho, porque los jueces no hacen lo que ellos quieren y los quieren limitar. Aquí, en España, yo soy optimista porque tenemos instituciones independientes de mucha raigambre y de muy fuerte relevancia, ¿no? Que a él le gustaría que
lo que él dice, ordeno y mando se llevase a cabo? Absolutamente, absolutamente. Que no puede ser un dictador, no le vamos a dejar ser un dictador. Las tentaciones dictatoriales de los gobernantes socialistas siempre son gigantes. Para empezar, porque ningún gobernante socialista condena las dictaduras socialistas, ¿no? Siempre las blanquean, ¿verdad? Entonces, Así es. claro, cuando tienes a gobernantes que utilizan la democracia para llegar al poder, pero que les gustaría mucho, o por lo menos, no sé si les gustaría mucho, pero desde luego sí que miran con cierta envidia en algunos casos, pues que en Cuba el gobierno hace lo que le viene en gana, que en Venezuela se tiene secuestrado todas las instituciones democráticas para introducir una dictadura escondida, ¿no? Pero claro, cuando tienes líderes socialistas en España, expresidentes incluso, que están diciendo que Venezuela no es una dictadura porque hay elecciones, hombre, elecciones también hay en Corea del Norte. Claro. Yo creo que les encantaría realmente, Daniel. Hombre, que sí les encantaría. Claro, al final el socialismo es incompatible con la democracia, porque el socialismo niega el cálculo económico, se nutre de la represión, la cancelación y la propaganda, y al negar el cálculo económico y llevar a las economías al empeoramiento, cuando los ciudadanos se sienten molestos o descontentos, utiliza la represión y la cancelación, ¿verdad? Entonces, para el socialismo, la democracia es un mal necesario para llegar al poder, pero no es, el socialismo no es democrático, no busca la democracia. Claro que no. La socialdemocracia fue un concepto que ya ha sido destruido por estos partidos, que era literalmente capitalismo de libre mercado con una protección social dentro de unas instituciones públicas que eran independientes del poder político. Pero piensa que el socialismo inmediatamente lo que hace es, ¡boom!, se apropia de las pensiones, la seguridad social, la sanidad, etcétera, la educación, convierte la educación pública en educación política para adoctrinar, las televisiones públicas en televisión política para adoctrinar, la sanidad pública en centro de presión social para atacar al oponente y destruir lo que fingen proteger. Es decir, no tiene nada, o sea, tiene, digamos, ese barniz de democracia, pero claramente tiene un interés que es el de tomar el control, y la democracia es un medio para tomar el control. No solamente eso, utilizan dinero público para impulsar proyectos sociales que los hagan quedar bien ante la ciudadanía, y lo que la ciudadanía no entiende es que son ellos los que están pagando al final, endeudando a las futuras generaciones con esos proyectos sociales. Claro, para el socialismo niega el cálculo económico, ¿no? Entonces dice, yo puedo gastar todo lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y te lo voy a dar todo. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque lo que te está dando te lo da simplemente de dos maneras. Una, quitándotelo primero, y la segunda, quitándotelo vía inflación, mayores impuestos y más deuda en el futuro, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ciudadanos caen en el descontento. Y claro, cuando caen en el descontento, si no tiene el arma de la represión y la cancelación, no se perpetúa en el poder. Y además, lo que no entienden los ciudadanos es por qué el concepto de por qué el queso, los ratones no entienden por qué el queso es gratis. Cuando el socialismo te dice que te da algo gratis, en realidad lo que está haciendo es crear clientes rehenes que después no se pueden quejar. Porque claro, al destruir la capacidad de la clase media, por eso lo primero que atacan es a la clase media con el engaño de le vamos a subir los impuestos a los ricos. Por lo que van es a la clase media, porque la clase media es precisamente la que puede desplazarles del gobierno cuando mejora en posición, cuando es más libre económicamente, cuando tiene más capacidad de crítica, etcétera. Ahora, Pedro Sánchez ha creado esta red clientelar, o sea, tiene personas en puestos claves de decisión, ya sea, bueno, sí. Claro. O sea, Pedro Sánchez
en las elecciones de la región de Andalucía le dijo a la que perdió las elecciones, le dijo, nosotros queremos llevar el modelo de Andalucía al resto de España. ¿Y qué era el modelo de Andalucía, de la Junta de Andalucía, que fue uno de los mayores casos? No, fue el mayor caso de corrupción de Europa, ¿no? Cuando gobernaba el socialismo, que estuvo casi 40 años, una red masiva clientelar, en la que el partido funciona de dos maneras, ¿no? El partido funciona, por un lado, como una máquina de gastar y de enviar dinero hacia asociaciones y empresas afines, y a la vez de frenar, que es penalizar y atacar a los autónomos, a los agricultores, a los trabajadores que no están sujetos a ese clientelismo que propone. En realidad, si lo piensas, el socialismo está implementando el mismo modelo que el peronismo, ¿no? Que el peronismo del socialismo del siglo XXI, que a todo le pone unos adjetivos muy bonitos, social, inclusivo, no sé qué, cuando en realidad lo que está haciendo literalmente es erosionar la capacidad productiva del país y no por error o por incompetencia. Un país empobrecido es un país fácil de controlar. Por supuesto. Claro. Mucha gente a mí me dice, es que hay que ver qué incompetentes han sido los gobernantes en Venezuela. No entiendes nada. La manera de controlar un país es convertir a la gente en pobres. Lo que pasa es que el socialismo, como vende ese buenismo, la gente cae en la trampa. Pero el objetivo es que la gente se haga lo más pobre posible y lo más dependiente para que siempre sean dependientes del Estado, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, ¿usted a futuro diría que España podría seguir los pasos de Venezuela? Sé que parece extremo lo que estoy diciendo, pero Venezuela hubo un momento en que nadie pensó que iba a llegar a como está ahora. Claro, yo lo recuerdo cuando iba a Venezuela antes de la victoria de Chávez, que decían, no, hombre, o sea, sí, es un personaje un poco histriónico, pero hombre, qué exageración. Venezuela no es Cuba, ¿no? Y ahora tenemos, Venezuela no es Cuba, Nicaragua no es Venezuela, Chile no es Nicaragua, Colombia no es Chile, México no es Colombia. Hombre, yo creo que tenemos que ser conscientes de que las libertades, las instituciones independientes y la sociedad civil tienen que defenderse todos los días. Por eso es tan importante la batalla cultural. Claro, si yo digo, ¿ve usted a España como Venezuela? Y le digo que sí, pues me dice, ¡hala, qué exagerado! Lo mismo que decían en Venezuela cuando se les decía que iban a ser como Cuba. O sea, ahora son peor que Cuba, porque Cuba por lo menos ha habido una situación absolutamente devastadora, pero es que Venezuela es igual de devastadora, pero además es que era un país rico. Es decir, no es que ha pasado de rico a mísero. Cuba pasó de ser un país medio nada del otro mundo a mísero. Es que la caída ha sido mucho mayor, la de Venezuela. Entonces, lo veo, pues yo me temo más, que no es muy diferente, esa red clientelar y ese sistema clientelar y ese proceso destructivo lento del sistema peronista, más la argentinización que la venezolización, si existiese la palabra, ¿no? Pero me da igual, estamos hablando de una sociedad civil que ignora todas las señales de alarma ante el avance del autoritarismo y del socialismo destructivo. Daniel, una pregunta. ¿Existe algún partido político o alguna cara visible que pudiera hacer frente a Pedro Sánchez en las próximas elecciones? Sí, hombre, yo creo que los ciudadanos españoles entienden que podrá ser mejor o peor, o podrá a lo mejor no ser un cambio radical que lo vaya a solucionar todo. Pero yo creo que el hecho de que ganase las elecciones y mayoría absoluta en el Senado, Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, y también la posición de Vox, Santiago Abascal, yo creo que fuera de lo que es
toda esa narrativa propagandística, mediática que te intenta vender, que es que hay que ver, que es que a la derecha y no sé qué y no sé cuántos, yo creo que los ciudadanos pues lo que ven es que hay opciones, ¿no? Luego a cada uno le puede gustar más una, le puede gustar más otra, y estoy seguro de que nadie va a ver una opción perfecta, pero es Claro. importante que los ciudadanos españoles tengan ese ojo puesto y el corazón puesto en América Latina, esos países hermanos que han visto como sociedades que iban bien, que estaban desarrolladas, caen en garras de este tipo de populismo y el socialismo siempre hace lo mismo, destruir lo que finge proteger. Totalmente de acuerdo. Ahora quiero aprovecharlo porque usted es un economista de gran prestigio y quiero destinar los últimos minutos para hablar un poco de algunos temas económicos. ¿Cómo ve usted la economía de la región latinoamericana y qué mensaje cree que está mandando el presidente Milei ahora que ha ganado las elecciones en Argentina y que los países latinoamericanos tenemos la esperanza que esto sea una especie de soplo que pueda contagiarnos? Bueno, yo creo que Milei es, digamos, el halo de esperanza de América Latina. ¿Por qué? Porque yo sí he notado en los últimos años una especie como de, bueno, resignación por parte de los economistas, de los empresarios, de los trabajadores, ante el hecho de que venía una ola de populismo socialista, ¿no? Veíamos Petro, y además todos siempre van con, fíjate que son exactamente iguales todos, ¿no? Llegan, prometen que van a hacer un proceso constituyente para cargarse a los independientes, después se cargan la moneda, etcétera, todos exactos. Y me parece que Milei ha sido como de repente demostrarle a la gente que lo que la gente piensa, que lo que la gente ve, hay un político que lo dice. El gran problema de Latinoamérica ha sido el gradualismo, ha sido tantos gobiernos de centro derecha que han casi comprado el mensaje plañidero falso de la izquierda, ¿no? Y el hecho de que venga alguien con ideas absolutamente claras y le diga a los ciudadanos la verdad es muy importante. El problema de Latinoamérica ahora mismo es que ya está en el poder en Chile Frente Amplio, está ya en México López Obrador, ya está Ortega en Nicaragua, ya está Petro en Colombia, y que Milei puede hacer lo que puede hacer con, obviamente, muy poco apoyo parlamentario. Pero yo creo que hay vientos de esperanza muy importantes, porque Latinoamérica tiene un potencial brutal. O sea, cualquiera que mira Latinoamérica y que conoce y ama a Latinoamérica, como yo, los países de Latinoamérica, mira Venezuela, mira Nicaragua, mira Argentina, Colombia, México, Chile, Paraguay, Perú, Cuba Ecuador, también. Cuba, vamos, Cuba. O sea, Cuba, en el momento en el que dejen respirar a los cubanos, veríamos crecimientos de doble dígito, porque es todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el potencial lo ve todo el mundo, pero claro, se necesita que las empresas, la sociedad civil, los ciudadanos también se lo crean. Yo creo que en Argentina la esperanza ha sido que los ciudadanos ya se lo creen, ¿no? Y resulta que te dicen, yo recuerdo ir a San Salvador y que me dijeran, es que este país no tiene solución porque te van a matar, te vas a matar, te van a matar, lo siento, no puedes salir a la calle. Bueno, pues las cosas se solucionan. Y resulta que cuando se ponen medidas serias, las cosas se solucionan y las economías despegan rápidamente. Cuando se acostumbra uno al yugo y piensa que el yugo no se puede quitar, pues obviamente ese es el gran problema. Yo creo que yo quiero creer que la América Latina puede evitar una década perdida, pero desde luego no lo va a hacer si los ciudadanos no se dan cuenta de que tienen mucho más poder del que creen. Hay que acabar con la dictadura cubana. Cuba, y además nos daríamos cuenta inmediatamente, porque en el momento en el que se acabe la dictadura cubana y se abra la economía cubana con esos ciudadanos que hay cubanos en todo el mundo que, como decimos en España, el más tonto hace relojes, es decir, que son súper emprendedores, creadores, etcétera, etcétera. Es que Cuba sería una explosión de crecimiento y de riqueza. Lo mismo pasaría con Venezuela en el momento en el que desaparezca el chavismo, ¿verdad? Lo mismo ocurriría
con Chile en el momento en el que desaparezca el Frente Amplio y estas estupideces de los procesos constituyentes. Es decir, los ciudadanos tienen que darse cuenta de que están en minas de oro y de posibilidades de mejora y de crecimiento para todos, pero que no van a venir si le dan el poder a unos señores que tienen como objetivo que los ciudadanos sean pobres y, al ser pobres, rehenes. Ahora, también le quiero hacer una pregunta. ¿Qué papel cree usted que pueden jugar las redes sociales con este recambio de poder, no? Total. Milei no hubiera llegado al poder si no llega a ser por las redes sociales. Las redes sociales son clave para que los ciudadanos de toda América Latina se den cuenta no solamente de que hay alternativas, sino de los errores que se están cometiendo en su país y los impactos que tienen en su país. Muchas veces lo que pasa en los medios de comunicación tradicionales es que, como solamente hablan del país en el que vivimos, no nos damos cuenta de lo que pasa en el resto del mundo. Una vez que nos damos cuenta de lo que pasa en el resto del mundo y del potencial que tiene nuestro país, los ciudadanos de los países de América Latina miran y dicen, hombre, pues mira Uruguay, hombre, pues mira tantos otros países en los que hay oportunidades y en los que hay un gran diferencial de crecimiento. Yo creo que eso es muy importante. Las redes sociales, la batalla cultural, el gran error del centro derecha liberal en América Latina ha sido abandonar la batalla cultural. Totalmente de acuerdo. Ha sido pensar que su objetivo era solamente gestionar, como ser el contable del desastre dejado por el anterior. No, hay que defender ideas y demostrarle a la gente la realidad, que es que esas ideas son las que funcionan, son las ideas de la libertad. Totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿cómo ve usted la economía en Europa, considerando los aspectos bélicos que estamos viendo en Medio Oriente, la guerra de Ucrania? ¿Qué radiografía nos puede hacer de Europa en este momento desde un punto de vista económico? Yo diría que el problema de Europa es la oportunidad perdida, ¿no? Porque siendo una unidad económica con un enorme potencial, se ha convertido en una máquina de regular, mientras los que innovan y los que crean están en Estados Unidos y están en China, ¿no? Y la Unión Europea ha perdido la batalla tecnológica, la batalla, además, de apoyar a su sector privado potente, independiente, ¿verdad? La política agraria, la política energética, muy peligrosa. La política energética de la Unión Europea ha hecho mucho daño a las, ¿no? Entonces yo creo que una vez que entendemos que el euro ha sido un éxito monetario absoluto y que la Unión Europea es un proyecto que merece la pena defender, yo creo que desde la crítica constructiva hay que recordar que la política agraria, la política energética y la política industrial han sido equivocadas y que la política fiscal está haciendo daño a la posibilidad de convertir en líderes tecnológicos a las empresas europeas. Por lo tanto, la Unión Europea se enfrenta a un periodo de muy bajo crecimiento con alta deuda, ¿no? Que es el problema de España. El problema de España, uno lo mira y dice, bueno, 2019-2023, el Producto Interior Bruto ha aumentado 2.5 puntos, 2,5, la deuda se ha disparado prácticamente el doble, más del doble, y ¿qué es lo que ha pasado en realidad? Pues que nos hemos endeudado, ¿no? Entonces yo creo que es el momento para hacer la batalla cultural y recordar que defender el proyecto europeo y defender el euro y defender una sociedad de individuos libres y de empresas productivas es ser europeísta, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, quisiera agradecerle estos 56 minutos, la verdad que ha sido fascinante tener la oportunidad de entrevistarlo. No quisiera terminar el programa sin darle la oportunidad de que le mande un mensaje a los ciudadanos españoles. Bueno, a los ciudadanos españoles yo les diría algo muy claro. No se rindan, no se rindan. No estamos en una sociedad en la que no haya mecanismos para que la sociedad civil y los ciudadanos y las instituciones defiendan la democracia y la libertad. Y la democracia y la libertad se tiene que defender todos los días, porque los enemigos de la democracia y de la libertad, esos no descansan. No caigamos jamás en el error en el que cayó Venezuela, por ejemplo, de pensar que la prosperidad que hemos alcanzado está garantizada y que de ahí no vamos a bajar. Siempre que se apuesta por socialismo, siempre se empeora. Bueno, muchísimas gracias, Daniel.
Le agradezco enormemente el tiempo que ha destinado para este programa. Espero que en el futuro lo pueda volver a invitar y ojalá este tipo de programas ayude a que la amnistía no sea una realidad. Hay que ser Muchísimas positivo al gracias. respecto. Muchísimas gracias. Yo siempre quiero terminar con una nota positiva y es, las ideas de la libertad siempre ganan, que no os engañen. Totalmente de acuerdo con usted. Un abrazo. Un abrazo. Chao.